Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy recogidas tardes, hoy Jueves Santo. Estamos en la Semana Mayor, estamos en este momento todos y cada uno de nosotros reviviendo los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante lo que hace la Iglesia, repetirnos cada año para así fuera como un despertador, ¿no? Un despertar cada año recordando lo que hacemos y lo que no hacemos, recordando todo aquello que recorrió nuestro Señor, todo aquello que vivió y sufrió, las grandes traiciones que hoy siguen igual. Hemos traicionado y espero en Dios nos estamos todos arrepintiendo de lo que hemos vivido. Pero en este tiempo difícil de dolor, de sufrimiento, sí nos espera en unos días más la fecha más hermosa de la cristiandad, ¿no? La resurrección de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. A una manera humana de ver la vida, el sufrimiento emocional, el sufrimiento que recibimos cada uno de nosotros, sabemos que en la mayoría de los casos es inevitable. ¿Verdad? El sufrir en muchos momentos, ¿verdad? No está precisamente en yo quiero o no quiero. Sí hay mucho sufrimiento que puede ser evitable, ¿no? Por ejemplo, hacer enorme drama de las cosas, terrible puede suceder. Y esto, ¿verdad? A cada uno de nosotros se nos educa para hacer una cosa o para hacer la otra. Y lo vamos aprendiendo y lo peor de todo es que a veces sin que se nos eduque, nosotros lo inventamos, ¿no? El hecho de hacernos muchas veces las víctimas, pues ¿qué nos puede servir? Nos puede servir porque nos tienen lástima. Pero yo siempre me he puesto a pensar, yo creo que uno de los peores sentimientos que podemos recibir es el de lástima. ¿Qué lástima me das? Se me hace así como hacer poquito a la persona. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, no nos da lástima, nos da dolor, nos da empatía, nos da una enorme admiración y respeto, ¿verdad? De alguien que sin deber una sola cosa paga lo de todos. Y bueno, en la vida nadie escoge su vida, ¿verdad? Sobre todo cuando nacemos. Pero al paso del tiempo, querramos que no, vamos tomando buenas decisiones o malas decisiones. Nos vamos rodeando de gente y esta gente, como todo ser humano, tiene su lado bonito y su lado oscuro. Y estas personas que aún queriéndonos mucho nos pueden llegar a hacer sufrir, nos pueden llegar a lastimar. Hablábamos del sufrimiento emocional y de cómo se nota que una persona ha sufrido y no lo ha resuelto. Qué difícil. Hay que resolver el sufrimiento emocional porque si no, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de responder ante una frustración nos va a revelar todo esto, ¿verdad? Nos va a revelar precisamente, ¿verdad? El hecho de que cada uno de nosotros puede ser herido y guardar esa herida de una manera muy distinta, ¿no? De una manera diferente. Entonces, esto que cada uno de nosotros lo hemos vivido, muchas veces no lo distinguimos. Y me gustaría que repitiera nada más someramente lo que ya había dicho, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha sufrido mucho, en muchos momentos de su vida le va a costar trabajo manejar la ira, ¿no? Van a ser personas muy iracundas. Pero esto ya lo habíamos dicho. También habíamos dicho que son personas que van a tener una inestabilidad en las relaciones sociales, ¿no? Van a ser inestables, o sea, su relación social no va a ser buena. Y habíamos dicho también de un descuido personal, ¿no? A mí en esto del descuido personal, precisamente me escribieron y me decían
que ellos no consideraban que el descuido personal viniera de una herida, sino viniera de un pensamiento de ser austeros. A mí me gustaría poder explicar un poquito la diferencia que hay entre ser austero y tener un descuido personal. Doy un ejemplo. Austero quiere decir que no es que yo necesite comprarme las grandes marcas para estar bien vestido. Yo me puedo vestir con una blusita y una falda muy sencillas y estoy austero, pero la falda y la blusita muy sencillas van a estar planchadas, van a estar limpias, van a verse bien. Aquí no hay descuido y hay austeridad, que eso era lo que quería yo distinguir, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo una blusa arrugada, sucia, ¿verdad? Corrientita y fea, igualmente con mi falda y con mi pelo, ¿verdad? Obviamente hablan de una persona descuidada, a eso me refiero. Yo no estoy hablando de ser presumido o de ser vanidoso. Estoy hablando de cuidarse personal. Y eso ojalá y cada uno de nosotros lo entendiera. Tenemos que tener un cuidado personal. Bien, entonces en este cuidado personal va a decirle al público que mi cabecita está en paz. Pero ¿qué sentimos cuando vemos a una persona fachosa, verdad? Vemos al Señor con toda la barba dejada, la camisa de fuera, se le ve el cuello manchado, sucio, ¿no? La panza se le sale. O sea, esto es un descuido. Igualmente puedo eh, redactar a una mujer descuidada, ¿no? Con el cabello deshecho, todo enredado, ¿ok? Con la pintura a la mitad, etcétera, etcétera. O sea, este es el descuido. El descuido habla siempre de nuestra situación emocional, a lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora bien, hay otra señal más de que estamos heridos y no nos estamos cuidando, que es la desesperanza, ¿no? Y las personas que de plano van perdiendo la desesperanza, quiere decir que no han superado el sufrimiento. Y esto puede ser terrible. A mí me gustaría prometer con ustedes un tema completo sobre la esperanza, porque hoy en día me da toda la impresión que la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad desesperanzada, sobre todo por la juventud. Los jóvenes están brutalmente desesperanzados, ya tienen pánico a un futuro, no creen en un futuro y por eso es que deciden vivir intensamente cada momento de su vida. Como tienen pánico a lo que viene, se drogan, toman, se evaden de la mejor manera que puedan, pero se evaden. Y, y esto es todo una falta de esperanza, ¿no? Es esa desesperanza, el sentimiento realmente de no poder contar con una brújula que funcione. En esta brújula que no funciona, no señala al norte, ni al sur, ni a ningún lado. No hay un señalamiento. Imagínese usted una brújula que usted le quita las flechitas. La brújula pues es un adorno bonito si usted quiere, pero nos sirve para decirnos vas para allá. Cuando yo le quito la flechita no tengo a dónde ir. Me puedo quedar dando vueltas y no me va a señalar nada. El pensamiento no camina hacia el futuro, se queda estancado, pero no en un sentido positivo y sano de vive el hoy, no, sino resígnate a esta terrible vida que te ha tocado vivir. No hay esperanza para ti, no hay futuro. Es más o menos como que nos dan una sentencia de muerte para ejecutarla hoy mismo. Hoy te vas a morir. Hoy vas a acabar con tu vida. En tu futuro nada va a cambiar. Esta situación mala que vives hoy la vas a vivir siempre. Esto seguirá tu vida todo el tiempo. Hagas lo que hagas, te seguirá la mala suerte. Imagínese nada más tener eso en la cabeza, ese dictamen. Si tú miras para adelante, no solamente vas a ver que se repite
tu misma desgracia siempre. Esto, el saber que toda la vida te va a ir mal, ¿cómo te hace sentir? Desesperanzado. No tengo interés, no quiero vivir, no tengo entusiasmo, no me interesa la vida. Y esto es precisamente lo que le pasa a las personas que pierden la esperanza. El sentimiento de esperanza, ¿verdad? Muchas veces se vuelve en algo permanente, que dura mucho tiempo. Y esto, inclusive, escuche lo que le voy a decir, nos puede llevar a perder la razón. Ahí donde se termina todo, ahí está la desesperanza, ¿no? Cuando alguien ya cae en desesperanza, pues casi ya es un mega pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, la esperanza es algo de lo cual nunca podemos perder, por más difícil que se encuentre la situación. En este punto, evidentemente, necesitamos ayuda. Se necesita una ayuda psicológica de tipo espiritual que nos ayude a levantarnos de este abismo en el que hemos caído, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado para nunca en la vida caer en esto, ¿no? La desesperanza, tristemente, es lo que lleva a la persona al suicidio. Cuando ya no veo un mañana, cuando ya no hay nada. Es terrible, verdaderamente es espantosísimo, ¿no? Ahora bien, hay otras personas que no han resuelto su sufrimiento y que lo que les va pasando es interno, es su pensamiento. Su pensamiento empieza a llenarse de obsesiones, inclusive de compulsiones. Usted recordará lo que quiere decir TOC, trastorno obsesivo compulsivo. No es que ellos se vuelvan de la noche a la mañana TOC, pero sí se daña el pensamiento. Cuando hay tanto sufrimiento, escúchelo usted, se daña el pensamiento, ¿no? Esto de no resolverlo, la cabeza entonces se llena de miedo, de aprehensión, de cosas no razonables ya, ¿verdad? Inclusive a veces de cosas que ya no son probables, pero me da el hecho de entrar en esto. Una obsesión desastrosa. En esto podemos meter el grado más extremo que se llama estrés postraumática. Cuando vivimos un brutal trauma, por ejemplo, la gente que va a la guerra, con un día que usted viva la guerra, usted quedará tocado con un estrés postraumático, ¿verdad? Yo no quiero ni pensar ni imaginar, porque lo único que puedo hacer por ellos es rezar a todos aquellos que vivieron el megacismo, ¿no? En Siria y en Turquía, ¿no? O sea, yo me imagino que a cualquier movimiento de un coche, ellos han de estar terriblemente angustiados. Y depende cómo lo hayan vivido y las pérdidas que hayan tenido y todo lo que esto ha traído, van a tener una obsesión y una compulsión brutal. Si aquí en México hay mucha gente, créame, que se pone muy mal con la alarma sísmica, pero créame, muy mal se pone con la alarma sísmica, evidentemente, ¿verdad? Yo me puedo imaginar en Turquía que fue auténticamente una mega, mega desgracia, ¿no? O imagínese usted, ¿no? Ahorita la guerra en Rusia, ¿no? Imagínese usted cuando oye la alarma para meterse al subterráneo, ¿verdad? Cuando vienen los aviones a bombardear. Esa alarma tan peculiar de guerra, de viene el enemigo, resguárdese, y ver en qué momento me muero, en qué momento. Esos son los grados altísimos, ¿verdad? De lo que nos va a provocar un pensamiento obsesivo compulsivo, lógicamente. Pero vámonos a cosas un poco menores, un poco de la vida diaria, ¿no?
Me decía una señora en consulta, es que para mí fue terrible escuchar a mi marido, ¿verdad? Un día que él pensó que yo no oía, él cogió el teléfono y estaba hablando con una mujer porque se escuchaba el tono de la voz, se escuchaba, yo quería escuchar un poco más porque lo tenía muy alto el sonido porque no oye bien. Y para mí fue terrible escuchar a mi marido decirle piropos, pero ya piropos obscenos a la persona con la que estaba hablando. Obviamente, esta persona, cada vez que suena el teléfono, cada vez que le llega un mensajito, cada vez que sale sin avisar, pues se obsesiona. Y cuando regresa el marido es contarle y contarle y contarle, pues mil y una cosas terribles que le han venido a acabar la vida a los dos, ¿no? Por el hecho de haber escuchado algo. A esto me refiero. Cuando ha habido heridas de este tipo y no se sanan, pues evidentemente el cerebro queda tocado, queda lastimado y se vuelve obsesivo, ¿no? Por ejemplo, gente que se despierta pensando, estoy temblando, se está quemando mi casa, ¿no? Y todo el día revisan la casa, todo el día revisan la casa a ver si no hay un incendio, ¿no? Pues claro, empiezan a obsesionarse con esto, a obsesionarme, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Pues hay que trabajar nuestras heridas del pasado y ver por qué están provocando esta brutalidad en las obsesiones, ¿no? Que nos agotan y nos cansan, ¿verdad? Otra de las cosas que es la fatiga, ¿no? Hay gente que vive eternamente cansada, vive cansadísima. ¿Por qué? Porque nunca pudo resolver sus problemas. Entonces el cerebro lo vuelve físico y, por ejemplo, puede tener grandes debilidades físicas, anemia, ¿verdad? Hasta llegar al cáncer, ¿no? Se va a transformar su cuerpo porque la energía que fluye del cerebro es una energía negativa y la energía negativa nos agota muchísimo, ¿no? Estas personas que todo el tiempo quieren estar acostadas, viendo la tele, durmiendo, pues pobrecitas, nos dan muchísimo pesar, ¿no? Y hay una cosa más que me gustaría comentar con ustedes, que es realmente algo largo, muy fuerte, ¿verdad? Que tenemos que ver. La falta de deseo. El sufrimiento no resuelto puede llevarnos a la falta del deseo. Yo me imagino, no lo sé, me imagino solamente, que cuando yo digo la palabra deseo, la mayoría de las personas piensan en deseo sexual. Es cierto, cuando algo no está sano dentro de nosotros, ¿verdad? Pues sí viene una falta de deseo sexual, de deseo sexual. Fíjese bien, no voy a hablar solo del deseo sexual, sino que también voy a hablar de la falta de deseo en general, lo que nos lleva a una brutal depresión. ¿Ok? Entonces, sí vamos a hablar de la falta del deseo sexual, pero también vamos a hablar de la falta de deseo en la vida, de deseo de vivir, de divertirme, deseo de pasear, deseo de comprar, deseo de reír, deseo de comer, deseo de jugar. Todo aquello que nos da la vida, que nos mantiene con vida, todo eso se puede ver apagado cuando mis heridas me han dominado, me han bloqueado mis pensamientos y se han convertido en pensamientos terribles y desastrosos. Pero bueno, queridos hermanos, esta falta de deseo lo vamos a ver en unos momentos en este programa en su segunda parte.